ejecutiva de Profamilia, Dolores Rodríguez, gerente senior de Servicios de Salud, Claudia Saleta, gerente de Incidencia y Educación, Frank Cáceres, asesor demográfico. Se ha incorporado el señor Corripio. Una pregunta. Dos preguntas. ¿Cómo colabora el gobierno con Profamilia y cómo colabora Profamilia con las políticas de salud del Estado Dominicano, políticas de salud y sociales del Estado Dominicano? Y la segunda, para que usted la reparta, ¿cómo se hace Profamilia con una fama que la persiguió durante algún tiempo, ya casi no tanto, de abortista, y que lo confrontaba fundamentalmente con las iglesias? Ay, pero son tres. Dos. Bueno, yo decía hace un rato que el Estado aporta el 1% del presupuesto de Profamilia. Profamilia tiene un presupuesto de 19 millones de dólares que provienen principalmente del producto de la venta de los servicios en las 7 clínicas que tenemos. Tenemos una en Santiago que cuenta con, es una clínica del tercer nivel, tiene hospitalización, tiene cirugía, tiene emergencia 24/7 y es, digamos, la más grande, porque ustedes saben que Santiago es Santiago. Entonces, la más grande está en Santiago y tiene la mitad de la empleomanía de Profamilia, que son 600 empleados, está en Santiago. Tenemos también un programa de mercadeo social de anticonceptivos que se vende a través de unas 2.600 farmacias. Nosotros no lo hacemos directamente, sino a través de los distribuidores. Tenemos acuerdos con Suez Farmacéutica, Suez nos vende y a la vez nos distribuye los productos. Y recientemente estamos incursionando en programas de mercadeo de productos naturales para la salud, porque ya les dije que nos estamos convirtiendo en una institución que brinda salud integral a lo largo de todo el ciclo de la vida. Entonces, tenemos en total 50 productos que son los que vendemos a través de las farmacias. Tenemos también un proyecto innovador que es el e-commerce. Bueno, es como un Amazon, que lo llevamos a cabo a través de médicos y de farmacias. Eso consiste en que a través de una plataforma digital ellos se registran, piden los productos y se le envía como si fuera un pedido ya. Ahora estamos trabajando en una plataforma para agregarle el servicio directamente a la usuaria o al usuario, de manera que si una persona se registra, ¿verdad?, y desea adquirir un anticonceptivo o uno de los productos naturales, pueda inscribirse, lo solicita y se le lleva a su casa a un precio mucho más bajo de lo que lo compraría en la farmacia, porque se elimina la proporción del 30% que hay que pagarle a la farmacia. Entonces, por eso mismo podemos vendérselo a la usuaria a un precio mucho más bajo. Esas son las dos fuentes principales de financiamiento. Con los fondos del Estado, y ahí está la auditoría nuestra de este año, que ya la dictó BDO y Asociados sin salvedad, todas nuestras auditorías en los 60 años de vida han sido sin salvedad. Y eso es algo que nos honra muchísimo y por lo que el Estado Dominicano, a través del Centro de Asociaciones sin fines de lucro,
nos hizo el año pasado un reconocimiento por la rendición de cuentas, porque esa auditoría se le envía al donante, al gobierno, al Centro de Promoción de las Asociaciones sin fines de lucro, a la Cámara de Cuentas, aún antes de que fuera una necesidad de enviársela a la Cámara de Cuentas, y yo personalmente se la llevaba a la Cámara de Cuentas, y está también en la página web de Profamilia, de manera que nuestras cuentas están claras y están a disposición de todo el que las quiera ver en la página web profamilia.org.com. La otra pregunta era ¿cómo colabora? ¿Cómo colaboramos? Bueno, Sí, ¿y cómo el históricamente gobierno colabora con ustedes? nosotros hemos desarrollado proyectos innovadores que tratamos de evaluar, desarrollamos y evaluamos, y esa evaluación vamos involucrando al sector gobierno, preferiblemente y preferentemente al sector salud. Por ejemplo, durante mucho tiempo desarrollamos un programa de promotoras populares. Eran unas mujeres que iban a los pueblos, tenían a su vez promotoras voluntarias y ellas vendían los métodos anticonceptivos. Ese modelo nosotros tratamos de que el gobierno lo hiciera y convencimos al doctor Rodríguez Soldevila, que en ese momento era el ministro de Salud, y él montó un proyecto de promotoras populares similar al de Profamilia, con la diferencia de que después él lo usó para fines políticos, y el nuestro no era con fines políticos. Pero el modelo lo usó el gobierno. También hemos colaborado históricamente en todo lo que es formulación, elaboración de protocolos, de reglamentos, de formulación de ley. Yo personalmente trabajé en la formulación de la ley 4701, que es la Ley General de Salud, en la ley 8701, que es la Ley de la Seguridad Social, y como les dije hace un rato, en la 2497, que fue la modificación al Código Penal, junto con Milagros Ortiz Bosch. Y así sucesivamente hemos ido a través, cada sector, bueno, formamos parte del Ministerio de la Mujer en la Junta Directiva de las Casas de Acogida. Colaboramos con el Ministerio de la Mujer en la formulación de su plan estratégico actual, y estamos trabajando con ellos, con ellas, en la elaboración de la formulación de la ley de prevención, atención a la violencia contra la mujer. Puedo seguir citando más, pero creo que con eso es suficiente. Hay una que usted dice que es la tercera, que yo digo que era la segunda. Es las dificultades con la iglesia. Las iglesias. Bueno, Nicolás era Nicolás. Nicolás de Jesús López Rodríguez. Él era una persona muy característica, muy amiga mía, porque yo fui formada, se lo decía al señor Feble, yo fui formada por la Compañía de Jesús, por los jesuitas. Yo fui dirigente católica por muchos años, y Monseñor Arnaiz, para mí era Monseñor, era mi director espiritual. Monseñor, que a la vez era el cerebro de Nicolás López Rodríguez. Era el que le escribía todo y también el que le ponía freno. Nicolás decía: yo voy a acabar con las feministas de la Socorro Sánchez, y Arnaiz le decía: tranquila, deje a esa muchacha tranquila. De todos modos, esa es una parte en broma, pero fue cierta. En general, ustedes saben que hay una posición de la Iglesia con relación a los anticonceptivos, aunque los y las católicas solo tienen 2 hijos o 3. Entonces, ¿cómo lo evitan? No.
¿verdad? Me imagino que con anticonceptivos, porque no van a acudir al aborto. Entonces, ha habido históricamente una diferenciación entre lo que es la jerarquía, la conferencia del episcopado, que se rige y que tiene que seguir las pautas que trazan desde el Vaticano, que trazan las encíclicas o que trazan las cartas. Y otra cosa es la iglesia, la comunidad eclesial, la comunidad de base. Nosotros tenemos excelentes relaciones en la base. Nos llaman de los colegios, las monjas, las escuelas. Hemos tenido sacerdotes que han sido nuestros asesores. Alberto Villaverde fue el que nos enseñó la importancia de la comunicación en Profamilia y fue miembro del Comité Asesor de Comunicación. Santiago Irujo, los más viejos son los que conocen esos nombres, ¿verdad? La gente joven no la conoce. Santiago Irujo fue miembro del equipo del Instituto de Investigación en Población y Desarrollo que desarrolló Profamilia durante 15 años. Príamo Tejeda, cuando era obispo, fue uno de los fundadores y, según él dice, el primer acto ecuménico que se hizo en el país se hizo en Profamilia. Y tenemos fotos de eso. Está Príamo, está Donald Dodd, que fue el fundador de Profamilia, el reverendo Donald Dodd de la Iglesia Evangélica Dominicana, y está el reverendo Figueroa, que fue también uno de los fundadores de Profamilia. De manera que uno no puede hablar de la Iglesia como una unidad monolítica. Tenemos católicos, hay movimientos muy fuertes a nivel mundial, por ejemplo, el grupo Católica por el Derecho a Decidir, que es un grupo poderosísimo y que tuvo una incidencia muy grande en las conferencias mundiales a las que hice referencia de Cairo y Beijing, y son católicas practicantes, sin embargo son católicas que defienden la libertad y los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En fin, nosotros hemos estado, a veces les respondemos, a veces no le hacemos caso, pero por ejemplo, una vez donde sí le hicimos caso fue cuando nosotros lanzamos el método de la pastilla del día después, la anticoncepción de emergencia. Cuando hicimos una declaración pública, me acompañó el presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, y al otro día él salió con que yo era la jefa del Escuadrón de la Muerte. Sin embargo, demostramos que una investigación realizada por el área de investigación biomédica de Profamilia y la Universidad de Chile y de Campinas en Brasil demostró que la anticoncepción de emergencia no actuaba como abortivo, porque su mecanismo de acción no incidía en el momento de la anidación, ni siquiera de la anidación. Y que mujeres que lo tomaban, estando embarazadas, no abortaban. Es decir, entonces, eso sí lo respondimos porque era una aclaración científica. En resumidas cuentas, señor Feble, nosotros hemos trabajado con la evidencia de la ciencia. Respetamos las creencias religiosas y las ideológicas también, porque en la historia que yo empecé a hacer, me quedé por la mitad cuando no señalé todo el trabajo que nos costó convencer a la izquierda dominicana de la década del 70, que estaba en contra de la planificación familiar, porque decían que nosotros éramos un instrumento del imperialismo yanqui para frenar la revolución, frenando el crecimiento de la población. Hasta ahí llegamos. Tuvimos que traer izquierdistas de Venezuela, de Chile, de diversas partes del mundo para que conversaran con fulano, no quiero decir nombre, pero todos ellos los juntamos en la Universidad Autónoma, que era un sitio neutral, la Facultad de Medicina,
en el salón majestuoso de la Facultad de Medicina, y ahí ellos se embrujaron y se convencieron de que la anticoncepción era un derecho de la mujer, era un derecho de las parejas a espaciar su nacimiento y a decidir cuándo y cómo tener los hijos. Y de ahí en adelante la izquierda dejó de ser un obstáculo. O sea, hemos ido enfrentando adversidades, diferencias, pero siempre con mucho respeto hemos estado demostrando nuestra posición, defendiendo nuestra posición y respetando las disidencias. Ahora mismo, por ejemplo, con el Papa Renum Novarum Quadragésimo, ¿cómo es que se llama? Es que tengo la Renum Novarum, la de León XIII, la tengo en la cabeza. León decimocuarto. El León XIV. Es una persona que yo admiro muchísimo por su posición sobre la migración, sobre la paz mundial, sobre la injusticia social, sobre las desigualdades, porque por mi formación profesional y humana, yo creo en ese punto que defiende. Ahora, en su punto relativo a la anticoncepción, no opinamos igual, pues yo los respeto, pero vamos a trabajar juntos y juntas en aquello que nos une y a respetar las diferencias. Bien. Coge el micrófono y haz tu pregunta. Coge el micrófono y haz tu pregunta. Sí, por favor, quisiera aprovechar al doctor Cáceres, al doctor Frank Cáceres, que producto de que ha hecho investigaciones de la familia, para preguntarle, gran parte de los casos de embarazo de adolescente en que son judicializados, hay un familiar. Entonces quisiera preguntarle si ustedes tienen alguna consideración, qué es lo que está pasando en la familia, qué lo lleva a eso y producto de que ese auge todavía existe en la familia. Gracias. Sí, ciertamente es un problema que ha existido, tal cual usted dice. Yo particularmente no pienso, no tengo exactamente datos en las manos, pero sí no pienso que eso ha experimentado algún auge en el tiempo. Hay una situación general en la población en términos de comportamientos. ¿Sí? Cuando en las sociedades se produce un evento de estrés colectivo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y uno que fue más colectivo todavía, que fue la pandemia del coronavirus, eso produce desajustes sociales a nivel micro y macro. Violencia, suicidios, homicidios, por solo mencionar algunos de ellos. Y lamentablemente el seno de un hogar que es muy restrictivo y circunscrito, pues obviamente se convierte en un escenario donde ocurren este tipo de eventos. No estoy diciendo con eso que eso lo disparó, pero probablemente ha tenido algún tipo de incidencia. ¿Y eso por qué? Porque a mí que me ha tocado estudiar las pandemias que han ocurrido en la humanidad desde la peste negra de 1348, me ha tocado ver exactamente cuál es la reacción de la población, las conductas de la población. Y una de ellas es el daño emocional. El coronavirus nos dañó a todos, a unos más, a otros menos, pero a todos nos produjo daño. Y mi pregunta, ¿hemos sido nosotros como sociedad suficientemente responsables para estudiar cuánto pudo haber sido ese daño? ¿Cuánto ha deteriorado eso la salud emocional, la salud mental de muchas personas que estaban en una condición latente y se les disparó a partir de ahí? Y eso implica cambios de comportamientos y el evento que usted señala no es ajeno a esto. Entonces, comparto su preocupación. Ahora, lo que nosotros necesitamos es más evidencia.
No hemos estudiado, nosotros no hemos hecho una evaluación seria de cuál fue el impacto de la pandemia en la vida de la gente. ¿Cambió el patrón epidemiológico, por ejemplo? Enfermedades que habían sido erradicadas a mediados del siglo XX aparecieron. Aquí hay lepra, tuberculosis. Claro, afortunadamente no mucho, poliomielitis. Han aparecido. ¿Producto de qué? De que este tipo de agente patógeno produce cambios, produce mutaciones en lo que es la fisiología humana. Ahora, mi pregunta, se hizo un estudio, debe terminar el razonamiento, perdóneme. ¿Se ha hecho un estudio para determinar cuál es el nuevo mapa epidemiológico del país que permita pautar nuevas políticas de salud? Yo creo que no. Y es un poco, pareciera que me alejé de su pregunta, pero no es la cola de la respuesta. En cuanto a las viejas enfermedades que vuelven a ser nuevas porque aparecen nuevamente, quería preguntarle si no tiene mucho que ver con los mitos antivacunas, si no puede haber una corresponsabilidad ahí. No, porque también aparece en personas vacunadas. Es un problema de que ahí yo soy testigo de excepción, porque le tocó a un hermano mío que aparece con una condición de salud. Justo en el día de ayer me llamó de un hospital en Nueva York donde está planeando un viaje a Europa, porque no dan pie con bola en el diagnóstico y simplemente está clarísimo que le produjo un problema de naturaleza respiratoria, pero no han podido determinar exactamente cuál es el problema para tratarlo. Lo que sí se sabe que es producto de la pandemia. Él tuvo el virus después de estar vacunado, triple o tetradosis. Entonces, no son solamente los negacionistas los que están expuestos a esto. Es un problema de que el virus produce en algunas personas cambios en su fisiología. Sí, sumando a lo que decía mi colega Don Frank, para responder su pregunta, el embarazo adolescente es un fenómeno social y responde a dinámicas sociales. Voy a mencionar dos factores que no son limitados, o sea, hay muchos otros factores que inciden en la ocurrencia de este fenómeno, pero uno de ellos es la normalización de las relaciones con menores de edad, la normalización de este tipo de abuso, porque es un abuso, pero cuando se normaliza en la sociedad se entiende como algo que ocurre y ya, pues esto aumenta las probabilidades de que una menor de edad, una adolescente o una niña se vea expuesta a un embarazo adolescente donde un adulto es el responsable. Y dos, como ahorita mencionaba Don Frank cuando estábamos sentados allí, la estructura de los hogares, sobre todo en condiciones de mayor pobreza, tiene una incidencia en las condiciones de hacinamiento en las que viven muchas familias de nuestro país. Esto provoca que las condiciones en las que las familias tienen relaciones sexuales también puede muchas veces involucrar la presencia de menores de edad. Esto es un factor de riesgo para menores de edad y que obviamente aumenta las probabilidades de embarazos en adolescentes provocados por un adulto en el hogar. Todas son condiciones de riesgo para las menores y las adolescentes en este caso. Pero como mencionaba, el embarazo adolescente cuando es producido por un adulto es un abuso que no debe normalizarse. Doña Magali, directora de Profamilia, Dolores Rodríguez, de Servicios de Salud, Claudia Saleta, de Incidencia y Educación, y Frank Cáceres, demógrafo. Muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad de dar a conocer nuestra institución. Espero que se entusiasme, espero haberle transmitido un poco del entusiasmo que nosotros sentimos de ser parte de ella y que nos traten con cariño.
También ustedes vayan y verán que lo que hemos dicho es cierto. Se trata a todo el mundo con calidad, con calidez, servicios de primera línea y con mucho cariño. ¿Se puede armar un recorrido para periodistas? También si quieren hacer un recorrido por las clínicas y como periodista observar lo que somos y hacemos. Están